¿Qué te hizo darte cuenta de que esta persona no es para mí? Uki Stonin. En Historia 1. Mis sentimientos se apagaron como un rayo cuando rechazó mi abrazo, porque era en su trabajo, y su amor de trabajo estaba allí. Rompí con él allí. No tuve ningún reparo. Simplemente se acabó. Se acabó. No había posibilidad de arreglar nada. My Hero Run. Historia 2. Iba a un concierto de punk de unos amigos en la librería, tienda de discos local. Él conducía y se quejó todo el camino de que no entendía por qué estaba gastando dinero en una experiencia temporal. Porque la entrada costaba $8. Ojo, ni siquiera iba a ir, solo me dejó. Así que no era que me pagara $8. Intenté explicarle que solo eran $8 y que estaba feliz de apoyar a mis amigos. Además de que me divertiría haciendo algo que nunca había hecho, ya que nunca voy a ningún sitio ni hago nada porque él no quiera. Él solo insistía en que no entendía por qué quería hacer algo así cuando se acabaría en unas horas. Repetía una y otra vez que era temporal. Finalmente me volví hacia él y le dije, la vida es pasajera, así que voy a disfrutarla mientras la tenga. Cuando me dijo que era una tontería, le dije, tenemos visiones muy diferentes de la vida. Creo que simplemente somos personas fundamentalmente incompatibles. En ese momento todo encajó en mi cabeza. Realmente no disfrutaba de nada. Odiaba ir a lugares porque era una pérdida de tiempo y dinero. Odiaba quedarse en casa porque era improductivo. Odiaba dedicarse a sus aficiones si no podía monetizarlas. Odiaba socializar porque sentía que era un juego en el que tenía que elegir la respuesta correcta para subir el nivel de amistad. No le gustaba la comida porque siempre elegía alimentos que odiaba activamente, porque solo comía para maximizar su ingesta de proteínas y calorías. No quería estar con alguien que hacía que la vida misma pareciera tan miserable. Solía estar muy deprimida y sentía que su constante negatividad me arrastraba de nuevo a esa situación. Sé que no podría pasar el resto de mi vida así. Historia 3. Se transformó en una persona diferente cuando bebía, y al principio fue bastante divertido. Era más peleona y, sinceramente, más divertida, pero empezó a empeorar. Compartía detalles íntimos de nuestra vida, se burlaba de mí con crueldad, y la gota que colmó el vaso fue cuando me lanzó un dardo. No fue casualidad. Me vio de pie entre ella y la diana, y lo vi a cámara lenta mientras volaba hacia mi cara. Por suerte, entrecerré los ojos lo suficiente como para que rebotara en mi párpado, pero ahí fue donde terminé. Cuando me enojé, me tiró un trago a la cara delante de todos en la fiesta. Se mudó unas semanas después y se llevó al perro. ¡Qué perro tan raro! Historia 4. Hay aquí unas 40 cosas diferentes, pero enumeraré algunas. Estoy tan gorda, buscando cumplidos por milésima vez, y dije, bueno, quizá deberíamos comer mejor. Podrías empezar a correr o algo. Y me encontré con, esa no soy yo. Invitar a amigos a una noche de juegos, abrir un armario en el comedor y ver caer de él un montón de papeles, basura y pañales. Todo de una manera cómica. Volví a casa después de semanas a bordo de un submarino en alta mar y nunca me recibía en el muelle, solo para recibir un mensaje pidiéndome que le comprara un Baconator de camino a casa, cuando me tomó 30 minutos adicionales de viaje de ida y vuelta para conseguirlo. Y ella estaba acurrucada en un sofá con una computadora portátil y una docena de latas y botellas vacías de Dr. Pepper esparcidas a su alrededor. Su amenaza de irse porque a veces no quería hacer ni comprar cosas. De hecho, esto fue lo que impulsó el divorcio. Un último. Bueno, si ni siquiera haces esto tan simple por mí, ¿por qué no me voy? Y yo simplemente respondí sin pensar. Sí, ¿por qué no lo haces? Creo que deberías irte. Historia 5. Mi primera esposa. No recuerdo qué pasó exactamente, pero hubo un momento en que la miré y pensé, ni hablar de tener hijos con esta persona. Claro que estaba hecha un desastre emocional, y su estado había ido empeorando con el tiempo. Las cosas se habían acumulado y fue como si se hubiera activado un interruptor. Un día dije, nada. Historia 6. Había cuidado de mi ex esposa durante casi una década, porque estaba prácticamente incapacitada por la depresión y la ansiedad. Cuando me ocurrió la peor tragedia familiar posible, no solo no me apoyaron, sino que me dijeron que no me estaba recuperando con la suficiente rapidez. Mi madre se había tirado de un rascacielos y esta persona me dijo que tenía que recuperarme pronto para poder volver
a ser su cuidadora. Era la persona narcisista más egoísta que he conocido. Cuando fuimos a terapia de pareja para intentar solucionar las cosas, una vez más, mi ex estuvo llorando y sufriendo una crisis nerviosa por la ansiedad. Ni siquiera me dieron la oportunidad de hablar de lo que me estaba pasando. El terapeuta dijo que no debíamos continuar hasta que mi ex pudiera resolver sus propios problemas. Y nunca más volvimos a ir a terapia. La gente habla de incompetencia instrumentalizada. Esto parecía una enfermedad mental instrumentalizada. Mi ex esposa no se responsabilizó de ninguno de sus actos. Todo se podía explicar por su enfermedad mental, por la cual no fue al médico ni tomó medicación. Mientras trabajaba en una trituradora de carne en un puesto tecnológico, mi ex alardeaba de lo mucho que se esforzaba en terapia. Cuando intenté divorciarme de nuevo, sufrió una crisis nerviosa y me pidió que me quedara hasta que se recuperara. Esto duró 18 años hasta que me quedé sin aliento y tuve mi propia crisis nerviosa y nos divorciamos. Tuve que pagarle más de $1 millón a esta persona por esta experiencia debido a la ley de California. Tengo que mantenerlo económicamente el resto de su vida. Consigue un acuerdo prenupcial. Historia shit. Quizás sea una mezquindad, pero ella creía que la anciana de la película Titanic y Juana de Arco eran la misma persona. Después de solo un par de semanas de salir, descubrí que estaba llena de información errónea, demasiado para que yo pudiera trabajar con ella. Historia 8. Los hechos una reconoción. Teníamos una relación a distancia y empezamos a hablar sobre el poliamor. Esto dio lugar a muchas conversaciones indirectas sobre cómo veíamos nuestra relación. Me di cuenta de que iba a tratar nuestra relación como una red de seguridad, por si las cosas no salían bien, en lugar de como una base sobre la que construir. No, eso no va a funcionar para mí. Adiós, Felicia. Al menos puedo decir que hice el trabajo y sé con certeza que el poliamor no es para mí. Historia 9. Cuando pasábamos un día al mes juntos y vivíamos cerca, ella siempre tenía raves, fiestas, conciertos, etc., a los que ir y no quería desperdiciar sus días libres en el trabajo. Solo me invitaba si yo la obligaba, y a veces ni siquiera así. Cuando tuve que discutir con ella para convencerla de que viniera a mi cumpleaños en lugar de sus amigos. Cuando me di cuenta de que todas las excusas eran excusas y que ella simplemente no me priorizaba ni me amaba como yo la amaba. Odio que se quedara conmigo y que tuviera que romper con ella cuando yo era el que se preocupaba por la relación. Es una mierda. Historia 1-0. Cuando me gritó durante horas porque salimos de una cena con sus amigos 10 minutos antes, porque no me sentía bien, se enojaba, irritaba con mucha facilidad y lo noté desde la cuarta cita. Cuidado con los hombres con problemas de ira. Historia 1. Recibí un gran ascenso en el trabajo y estaba muy orgullosa y feliz. Nunca antes me habían ascendido. Íbamos en coche a cenar y en cuanto se lo conté, cambió de tema y habló de un drama laboral tonto. Historia 1-2. Cuando tenía ansiedad en el trabajo, la escuchaba, la consolaba y le decía que se le pasaría. Le dije que estaba cocinando salmón y espárragos para cuando llegara a casa. Cuando tenía ansiedad en el trabajo, regula tus propias emociones. Todos lo hacen. Para que quede constancia, no necesitaba que ella regulara mis emociones. Solo quería expresarme y tal vez recibir un te amo. Historia 1-3. Journey Chemors. Una mujer guapísima, unos 3 años mayor que yo, de mi ciudad, me envió un mensaje por Instagram y me invitó a tomar algo. La guapa que apareció en la cita era un hombre de 45 años, obeso y sudoroso, que creía poder convertir a las lesbianas en heterosexuales. Historia 1-4. Era la noche del baile de graduación y tenía algunos amigos y mi novio en ese momento. Mis padres nos invitaron a unas bebidas, un paquete de 12 cervezas rojas de manzana, y cuando volvimos decidí tomar una. Unos sorbos después, escuché el portazo y mi novio estaba caminando enojado en la entrada, diciendo que soy alcohólica y que tengo que elegirlo a él o al alcohol. Volví adentro y le di su smoking y dije, el alcohol, y volví a pasar el rato con mis amigos. Eso sí, esta bebida alcohólica era una ocasión especial. Rara vez bebía, y si lo hacía no era mala, y nunca lo presionaría para que participara. Unos días después, me llamó rogándome que volviera, diciéndome que nunca había compartido que su padre, a quien nunca había conocido porque sus padres estaban divorciados, era un alcohólico físicamente abusivo. Me sentí fatal y lo hablamos. Un mes después, estaba hablando con su madre y ella mencionó a su padre. Le dije algo como, debe ser muy duro que él esté luchando con el alcoholismo. Juro que casi frenó de golpe con su mirada de total sorpresa. Le expliqué lo que me había contado y su madre dijo,
Lo dejé cuando mi hijo tenía 2 años y nunca ha estado solo con él desde entonces. Además, es un sacerdote itinerante que nunca estaba en casa. Por eso nos divorciamos. Ese hombre nunca nos puso la mano encima a ninguno de nosotros y en nuestros 10 años de matrimonio nunca lo vi beber alcohol. Así que, sin duda, rompimos después de eso. Y nunca supe realmente cuál era el problema con esa bebida en primer lugar. Nota al margen. Fumaba cigarrillos tras cigarrillo en ese momento. Así que si había una colina en la que morir, uno pensaría que habría sido esa. TLDR, mi exnovio me dejó la noche del baile de graduación, porque una cerveza de manzana roja me convirtió en alcohólica, y le dio una razón para mentir sobre tener un padre alcohólico y abusivo. Historia 1.5. Cuando se metió demasiado en asuntos familiares, estaba desahogándome después de un pequeño accidente entre el Jeep de mi papá y mi Nissan. Solo un rasguño. Me molestó que mi papá llegara a sugerirme que usara Uber, que cuesta $60 por viaje. Más tarde esa noche me preguntó por los detalles mientras jugábamos al simulador de lavado a presión. Me recordó las placas, que yo desconocía. Resultó que debían cambiarlas, así que se lo dije a mi papá. De paso, pensó en cambiar el nombre del auto de mi difunta madre a mi hermana y a mí, tal como dice el testamento de mi madre. Mi papá imprimió rápidamente algo para que lo firmáramos. Al contarle a mi novio lo que acababa de pasar, se puso como: ¿cómo te atreves a firmar nada sin mi permiso? Me hizo dudar de lo que había firmado. Así que volví inmediatamente a la habitación de mi papá a revisarlo, algo que mi familia sabe que no hago. Mi papá me preguntó el qué y el por qué. Le dije que me habían pedido que lo revisara. Mi papá me exigió que le escribiera diciéndole que nunca más volverían a hablar con él, que colgara y que le diera mi teléfono, y así lo hizo. Al día siguiente, me sentí un poco tonta al darme cuenta de la cantidad de señales de alerta que me pasaron por alto. Lo hicieron porque era joven, tonta, y era mi primera relación física con más de 20 años. Ahora he encontrado a alguien que de verdad se preocupa por mí como persona y por mis aficiones. Historia 1.6. Mi novia y yo nos sentamos a hablar, ya que noté que últimamente estaba distante conmigo. Entonces, ella empezó a mencionar una situación pasada, una situación fortuita, cuando mi hijo de 8 años me dijo que tenía mal aliento, típico ya que tomo café. Mi novia dedujo lo siguiente: cuando mi hijo me dijo que tenía mal aliento, ella sabía que mi aliento olía a la mujer a la que le acababa de hacer sexo oral. Terminé la relación esa noche. Ella desconfiaba mucho de mí y me preguntaba constantemente sobre otras mujeres. Nada cierto. TLDR. Mi hijo me dice que tengo mal aliento y mi novia pensó que significaba que me comía a otra chica. Historia 1.7. Cuando tuve que arreglar su vida, enseguida me di cuenta de que no la respetaba y que nunca volvería. Así que fingí lo suficiente para tener acceso a su vida, la ayudé a echar a su ex delincuente y gorronero, a ordenar su vida laboral, a fortalecer su autoestima para tomar las riendas de las cosas en el futuro, y luego tuve que dejarla ir. Lamentablemente, soy propensa a aceptar proyectos, así que dejé de salir con alguien en cierto momento, y sinceramente he estado mucho más sana desde entonces. Extraño el consuelo de tener a alguien a quien acudir, pero es la idea, no la realidad. Historia 1.8. Che. Me costó muchísimo darme cuenta de esto, pero hace poco terminé porque él insistía en que cuando volviera a vivir con él, ya no haría que cambiaría, etc. Después de 10 años, nada cambió. Es alcohólico y volvió a comprar alcohol a pesar de estar sin blanca y debiendo dinero a mí y a otros. Y finalmente le dije que no, nunca va a cambiar. Se esfumó cualquier esperanza que me quedaba. Historia 1.9. El chico con el que salía era súper dulce y se lo pasó genial durante nuestro primer mes de noviazgo. Salimos a tomar algo con mi hermana y su novio. Mi hermana, convenientemente, se emborrachó 1 hora después de la noche y tuvo que volver a casa. Le dije que la encontraría allí. Al final, me quedé fuera toda la noche sin cargador, cartera ni llaves del coche. Tranquila, el chico con el que estaba me dijo que podía quedarme con él. No debería ser para tanto, ¿verdad? Enseguida intentó que le hiciera una mamada, y luego me bajó la mano para revelar que no llevaba pantalones cuando nos acomodamos. No le convenció que decirle que no varias veces, siendo las 3:30 de la mañana, y estando en una ciudad desconocida a su merced, me hiciera ponerme como loca. Una locura. Conectamos de maravilla y yo quería tener intimidad con él. Pero no así. Al menos me demostró que era solo una fachada al principio, supongo. Historia 20.
Estábamos en la ruina, no tengo ni $5 extra. No se esforzaba al máximo en casa, pero me gritaba constantemente por ser perezoso. Cuando hacía algo, usaba su incompetencia como arma. Un día, apiló nuestros frágiles y caros platos, que habían sido regalos de boda, sobre un bol con un rodillo asomando. Momentos después se estrellaron contra el suelo, y casi la mitad de nuestros platos se rompieron de golpe. No podíamos permitirnos reemplazarlos, ni siquiera los de las tiendas de todo a $1. Le gritaba lo estúpido e inútil que era, al mismo tiempo que me decía a mí misma que parara porque es horrible gritar cosas crueles que en realidad no quieres decir. Entonces me di cuenta que lo decía en serio. Empecé a hacer planes para irme al día siguiente. Historia 21. Esto no era una relación romántica, pero un chico con el que salí un día decidió hablar de sus opiniones como realista racial. Creo que ese es el término. Básicamente, el concepto central era que creía que existían pruebas científicas de que las personas blancas y del este asiático eran los únicos grupos capaces de poseer la inteligencia necesaria para formar sociedades, construir cosas o realizar trabajos complejos, como en el campo de la medicina, el derecho como piloto de avión, en la construcción, etc. Se puso a despotricar largo y tendido sobre cómo alguien que no fuera blanco o del este asiático no podía tener un coeficiente intelectual superior a 85. Contó una anécdota sobre cómo se saltó un vuelo porque el piloto era negro, lo que para él significaba que el avión tenía más probabilidades de estrellarse. Hubo otra anécdota sobre cómo no quería ir a cierto Wendy's porque contrataron a demasiados españoles. También hablaban inglés, pero supongo que hablar español es un factor decisivo. Me enojé mucho cuando no me convencieron. No había dado ninguna señal previa de tener creencias así, y no estoy seguro de qué lo impulsó a mencionarlo de repente. Fue completamente aleatorio. Decidí que no quería estar con alguien que probablemente se comportaría mal con algunos de mis otros amigos. Historia 22. La llevé a la exposición de fotografía de mi mejor amigo. Mi amigo había estado luchando contra la depresión tras la muerte de su pareja de muchos años. La fotografía era su válvula de escape. Mi pareja pasó la mayor parte de la noche con el teléfono. En fin, echó un vistazo rápido a una de las fotografías enmarcadas, un precioso retrato en blanco y negro de la pareja de mi mejor amiga. Se rió entre dientes y dijo que no me extrañaba que mi amigo tuviera depresión si su pareja era tan fea. Historia 23. Hace unos meses, pude vivir un sueño de la infancia de terminar una canción con la cantante de Alien Ant Farm, Cry Cheer AF, siendo mi primer CD muy sentimental. Así que esto fue literalmente un sueño hecho realidad. Cuando llegué a casa, lo primero que le dije fue, gracias por cuidar a los niños con toda seriedad para poder disfrutar de una noche fuera. Su respuesta fue F, ¿estás borracha? Para el contexto, ella ha estado sobria durante 8 años y yo estuve sobrio durante los 3 años que hemos estado juntos. Así que lo disimulé un poco. Luego comencé a contarle sobre el resto de la noche y todavía estaba radiante por haber vivido mi sueño. Y ella tenía cosas negativas que decir sobre cada uno y todo de lo que estaba hablando. No estoy seguro de si estaba celosa de que por una vez lo disfrutara plenamente o algo más. Pero esa única noche me desanimó de toda la relación de 3 años. Si no puedes estar emocionado de que tu pareja haya experimentado algo maravilloso, entonces no hay amor. Historia 24. Había estado sufriendo mucho durante mi largo matrimonio. Aunque los buenos momentos fueron buenos, los mantuve así porque no quería pelear con una mujer, a veces muy brusca, y ella afirma que nunca supo lo mal que estaba. Finalmente me di cuenta de que nunca mejoraría y que pasaría el resto de mi vida andando con pies de plomo. Si bien eso era tolerable, simplemente no era lo que realmente quería de la vida. Historia 25. A medida que la relación avanzaba, me di cuenta de que no me amaba por mí misma, sino porque cumplía con todos sus requisitos. Buena apariencia, buena educación, buena oratoria y con una carrera profesional. Y que lo que él más valoraba de mí era lo que yo menos valoraba. Eso, junto con otras cosas, llevó al final de la relación. No me arrepiento en absoluto. Historia 26. Estuvimos juntos 7 años, desde que yo tenía 26. Cada uno por su cuenta. Finalmente nos dimos cuenta de lo que queríamos en la vida, incluyendo nuestras condiciones de vida. Ella quería vivir a 15 minutos del semáforo más cercano y yo quería vivir en una gran ciudad o lo más cerca posible. Ese fue literalmente nuestro mayor conflicto. Historia 27.
Mi ex se crió en una familia adinerada y después de mudarnos juntos, descubrí que dejaba que se retrasara en el pago de las facturas y del coche, sabiendo que su padre acabaría pagándolo todo. En algún momento perdió el trabajo y su padre se negó a ayudarla hasta que consiguiera otro. Mientras tanto, intenté que hiciéramos un presupuesto mensual y tuve que enseñarle a hacer la compra unas semanas a la vez y a gestionar el presupuesto cuando no había suficiente dinero para todo. La añadí a mi plan de datos limitado y en un mes acumuló $600 en cargos por exceso de datos y se negó a dividir la cuenta conmigo. Era ingenua y tenía 20 y pocos años, pero tardé demasiado en darme por vencida. Después de que rompimos y me mudé, la desalojaron. Espero que haya aprendido a ser adulta desde entonces. Historia 28. Él constantemente comparaba mi pierna paralizada con su miembro residual y me hacía sentir que mi discapacidad no era tan grave, a pesar de estar paralizado de un lado de mi cuerpo en muchos lugares. Usó la terapia para manipularme. Cuando quise compartir con él el buen rato que pasé con un par de amigos, era mi primera convención y me lo pasé genial, me ignoró por completo. Ahí me di cuenta de que solo era una herramienta para ayudarlo a sentirse mejor consigo mismo. Historia 29. Lamentablemente no fue el abuso físico y emocional ni los insultos de mi hija con necesidades especiales. No, fui demasiado tonto y ciego para irme solo por eso. Fue cuando me dejó y voló al otro lado del país por otro hombre que conoció por internet 2 meses antes y me dijo que esperara unos meses hasta que terminara con él y luego regresaría y se casaría conmigo. Historia 30. Una mujer con la que me llevaba bien me sugirió que fuera a verla a un restaurante, bar local para pasar el rato. Cuando llegué, estaba sentada frente a una máquina tragamonedas. Sabía que le gustaba jugar a los rasca y gana y parecía tener bastante suerte con ellos. Pero esa suerte se acaba, y mucho más rápido en esas máquinas tragamonedas. Me desanimé al instante y me fui. Historia 31. No podía hablar de sus problemas cara a cara. Tenía que ser por mensajes. Estábamos sentados en la misma habitación y nos escribíamos sobre nuestros problemas. Yo tenía que sentarme en la misma habitación que él y escribirle pidiéndole que por favor no bromeara con ponerme a dieta. Él culpaba a sus padres de sus problemas de comunicación. Historia 32. Yo, comprometida, había estado conociendo a mis nuevos compañeros cuando entré a la universidad unos años tarde. Una chica muy simpática, con una relación estable, se hizo muy amiga de mi prometida y mía. Tuvimos algunas clases juntas, participamos en proyectos grupales y participamos en la obra de primavera. Era muy divertida y cariñosa con todos, no solo conmigo. Un encanto. Había roto con su novio hacía casi un mes y estábamos sentados en un sofá en una zona común del colegio. Se quedó dormida y apoyó la cabeza en mi hombro. La miré y sonreí. Sentí un clic en mi cerebro. Dije en voz alta, en voz baja, ¡ay, no! Un año después, me comprometí con ella. Y en 2 semanas celebraremos 17 años de matrimonio. Así fue como supe que mi primera prometida no era la persona adecuada para mí. Historia 33. Era muy atractivo, ingenioso, nos gustaban las mismas cosas, tenía un buen trabajo como técnico veterinario, en general era un muy buen tipo. Luego fui a su casa, estaba desordenada, platos tirados en el agua estancada del fregadero, ropa tirada por todo el suelo, comida vieja tirada, olor a orina por toda la casa de sus ratas, etc. Y esto fue después de que limpiara la casa para mi visita. No inmediato. Seguimos siendo muy buenos amigos, pero sí, toda la atracción se fue por la ventana en cuanto vi su casa. Historia 30. In Hakwanom. Admitió que me lastimó porque yo lo lastimé y quería que yo sintiera lo mismo. Fueron cosas bastante pequeñas. Le molestó que me pusiera rara y celosa una vez. Creo, la verdad, y a estas alturas era difícil saber por qué estaba molesta. Y se había vuelto callado y raro. Habíamos roto, pero seguíamos hablando y tuvimos una gran pelea por teléfono donde me dijo esto. Me di cuenta de que no era la persona que yo creía. Me gritó por romperle el corazón. Rompió conmigo y ni siquiera recibí una respuesta por lo que hice tan mal. Sinceramente, es desconcertante, pero supongo que le deseo suerte. Historia 35. Cuando tenía 18 años, me enamoré de una chica 2 años mayor que yo. Era guapa, hermosa, independiente, genial, todo eso. Se mudó a la casa de al lado con su amiga, que también era amiga mía, así que nos conocimos enseguida. Era fácil llevarse bien con ella. Parecía que estábamos en la misma onda.
A medida que pasaban los días y nuestras interacciones se hacían más frecuentes, poco a poco le fui tomando cariño. A menudo me llevaba en coche cuando necesitaba ir a comprar, ya que aún no tenía uno propio. Siempre parecía un poco avergonzada cuando necesitaba que la llevaran al trabajo o a algún lugar cercano. No paraba de decir que, en cuanto tuviera su coche nuevo, nos llevaría con gusto a mí y a nuestros amigos a donde quisiéramos. Unos meses después, por fin llegó su nueva camioneta. Casi esperaba que cumpliera sus promesas, pero no pasó nada. De hecho, empezó a distanciarse. Los alegres hola y buenos días desaparecieron. Aunque todavía vivía con mi amiga, apenas hablábamos. Tuve la oportunidad de subirme a su coche un par de veces, pero a regañadientes. Verás, tengo la costumbre de cerrar las puertas de los coches un poco más fuerte de lo necesario. Antes me costaba no cerrarlas del todo, así que ahora lo compenso. Siempre que lo hago, me aseguro de disculparme. Una vez, después de cerrar la puerta de su coche con demasiada fuerza, me dijo sarcásticamente: «La próxima vez, aprieta un poco más». Me disculpé, por supuesto, y lo ignoré como si hubiera sido un mal día. Pero entonces, nuestros amigos en común empezaron a comentar lo irritable que se ponía por pequeñas cosas en el coche. Que alguien cerrara la puerta con demasiada fuerza, que dejara una bolsa en un asiento vacío, incluso si simplemente pedía que la llevara. Fue entonces cuando se me cayó la idea de que era color de rosa. Lo que fuera que sentía por ella simplemente se desvaneció. Todavía hablamos a veces y seguimos siendo amigos, pero he aceptado que es un poco superficial y demasiado sensible. Y eso está bien. A algunas personas simplemente se les admira mejor desde la distancia. Historia 36. Esto sonará raro en comparación, pero un chico que no paraba de darme regalos al azar y hacerme cumplidos inmerecidos. Soy rara, pero odio sentirme como una niña a la que tratan con baratijas y frases vacías. Nunca me he sentido cómoda con lo que la mayoría considera un comportamiento normal de cortejo. Cuando pasa mucho, me niego. Historia 37. Debíamos encontrarnos en mi universidad. El estacionamiento está al pie de una colina. Tuve que subir la colina y buscarlo porque dijo que estaba allí. Resultó que me estuvo observando todo el tiempo. Solo estaba de mal humor y tomando café. Ni siquiera se levantó a saludarme. También me olió ruidosamente delante de mis amigos como broma, pero me dio vergüenza estar con él y me molestó. Para una relación diferente, fue cuando no me dijo hasta el día antes de nuestra cita que se había cortado el pelo. Me hizo esperar una eternidad sola en un parque y hacía calor afuera. Me encanta y disfruto de la naturaleza. Así que cuando llegó, yo estaba feliz señalando plantas y animales y a él ni siquiera le importó. Me di cuenta de que simplemente no nos llevábamos bien y tuve que terminar. Historia 38. Me di cuenta de que me había convertido en su psicóloga no oficial y que me estaba desahogando con sus traumas y mintiéndome constantemente. Una vez le estaba contando algo malo que me había pasado y me dijo: «Al menos no te violaron como a mí». Estaba mintiendo. Lo supe porque me contó esa historia, pero era más como si estuviera viajando por el mundo haciendo couchsurfing y un chico con el que se había estado quedando y viajando quería tener sexo y ella accedió. Un rollo casual de una noche. Esa historia se convirtió en violación cuando sintió que necesitaba competir con mi trauma. Tardé 3 semanas en librarme de ella. Historia 39. Me debato entre la cantidad desmesurada de comportamiento impulsivo que intento controlar, el egoísmo que no se está trabajando, los constantes gritos a mis perros, la repentina falta de intimidad física o emocional, o mi superficialidad como persona. Nada de esto se manifestó antes de que se mudaran, y debo decir que no me gusta nada.